Hola, nos encontramos con la pastora Fanny a poco tiempo de irse a Brasil y queremos saber un poco más de su vida. Pastora, cuéntanos cómo fueron sus inicios, cómo conoció al Señor. Diana, te cuento, ya la historia ustedes la conocen, a raíz de una enfermedad que tuvo uno de mis hermanos menores. Nuestros padres recibieron a Cristo por causa del milagro que Dios hizo y ellos en nuestra infancia nos introdujeron en la fe y hasta ahora permanecemos fieles al Señor. Pastora, cuénteme, ¿cómo fue su llamado? ¿En qué momento Dios la llamó a las misiones? Es un poco larga la historia. Tenemos tiempo, no se preocupe. Desde pequeña yo siempre tuve la intención y el deseo en mi corazón de servir a Dios en las misiones. Era muy niña y en esas infantiles oraciones le sugería la forma a Dios de cómo podría yo servir. Me imaginaba como niña, fantaseaba con ir a África, ser una doctora en África, cuidar a los niños enfermos, en fin, un poco motivada o tal vez incentivada por las películas que uno ve de los médicos sirviendo a los niños. Pero de todas formas, como fuera, aun cuando esas oraciones eran muy infantiles, mi corazón estaba amando a las naciones y yo le ofrecía mi corazón a Dios. Y llamaba a las misiones en una iglesia donde misiones no era algo que se hablara a menudo. No era algo que nos enseñaban como misiones propiamente tal. Mencionaban a algunos misioneros. De vez en cuando teníamos la visita de algún evangelista itinerante en nuestra iglesia y ellos nos lo presentaban como un misionero, pero en realidad era eso, un evangelista que dedicaba a visitar varias iglesias y solo hacía eso. Y esa era la imagen o la visión que teníamos de misiones. Yo creo que cuando uno está fuera de su país es bastante difícil. La situación, lejos de la familia. ¿Cómo lo vivió usted? Mira, el estar lejos de la familia en cualquier instancia es difícil. Uno extraña mucho a los suyos, sus padres, en mi caso mis hermanos y mis sobrinos. Eso es difícil en cualquier lugar, pero para mí lo más difícil fue el estar lejos de mi iglesia, de mi congregación, de mi gente, de estar en un culto carismático, pentecostal, en un tiempo donde yo podía fácilmente escuchar una palabra que ministrara mi corazón, que me inspirara. Eso se extraña porque donde yo estuve en India, los cultos eran en dos idiomas que yo no conocía o que no eran mi idioma, mi lengua madre. Eran en inglés y traducidos al hindi, por lo tanto poder escuchar una palabra era doblemente difícil, ya que tenía que yo hacer el intento de traducir del inglés cuando ya estaba siendo traducido desde el hindi. Eso es lo que más fue difícil para mí. ¿Cómo fue el idioma en particular? ¿Usted sabía hablar algo del hindi? Hindi. ¿Y el inglés o fue aprendiendo en el inglés? Bueno, las típicas clases y los típicos cursos que uno hace acá, que no es por nada, pero no te ayudan mucho. Uno va hablando simple, igual. Simple, igual. Y el tema es que tú tienes que hacer mucho esfuerzo para pensar en otro idioma, que en el fondo eso es. Y está comprobado que por lo menos tú necesitas estar hablando unos 2 años para poder adquirir un idioma. Fue difícil en ese sentido, porque tuve que aprenderlo de nuevo. Tuve mi shock cultural o mi shock transcultural fue justamente con relación al idioma. Yo estuve, cuando llegué a India, 6 meses sin poder comunicarme porque me bloqueé y todo lo que había aprendido del inglés no lo pude practicar, sino hasta 6 meses después que tuve que salir de India para renovar mi visa. En Tailandia fui sola con otra latina, pero ya no tenía toda la ayuda que tenía en mi casa.
Por lo tanto, tuve que lanzarme, y en esas 2 semanas que estuve en Tailandia tenía que sí o sí comunicarme en inglés, y a partir de ese día entonces ya me lancé un poquito más. Cuéntenos, pastora, ¿cómo apareció Brasil en su corazón? El llamado a Brasil. Desde que yo estoy acá en Valdivia, 4 años, como siempre ha sido mi corazón el deseo de amar las naciones y de estar en otro lugar, porque eso es lo que Dios puso en mi corazón. A eso Dios me llamó, a llevar la luz de Cristo a los que no tienen tantas oportunidades como las tenemos nosotros acá en Chile. Cuando estuve acá, o cuando llegué acá a Valdivia, continué soñando, sin embargo me centré a trabajar acá en el tiempo y en el lugar donde Dios me puso, que es aquí en esta ciudad. Y corrido el tiempo, un momento Dios empezó a mostrarme otras ciudades. Yo empecé a inquietarme por querer visitar otras ciudades y a inquietarme, motivada por supuesto, por la visión de nuestra congregación, de nuestro apóstol, de establecer, de tomar nuevas ciudades, y comencé a soñar con otras ciudades en nuestro país, y eso, al orar por este sentir, por orar por estas ciudades, se despertó también el amor y la inquietud de visitar 3 países más en Sudamérica, que Dios puso en mi corazón. ¿Cuáles eran esos países, pastora? Para que Perú, nos cuente. Brasil y Ecuador. Son 3 países que comencé a soñar, a querer visitar, a querer estar, y de hecho comenzó a ser tan fuerte que yo empecé a orar y a decirle a Dios que quería visitar esos lugares, que quería ir de vacaciones a alguno de esos lugares, y comencé a orar para que Dios hiciera las conexiones, porque yo sé que donde Dios me lleva, aunque sea de vacaciones, a un lugar extraño, a una ciudad distinta, a un país nuevo, ese lugar es mío. Lo que yo piso es lo que dice la Biblia, lo que pisa tu pie es tuyo. Cada país nuevo, cada país distinto que yo piso por primera vez, yo lo piso poseyéndolo. Sé que es mío. Hermoso, pastora. Y dígame, ¿cuáles son sus expectativas en Brasil? Mira, son muchas. Creo que uno en Dios tiene la posibilidad de soñar demasiado, de soñar en grande. Tenemos el gran desafío de levantar nuestra congregación, el sueño de restaurar a muchas mujeres. Tú sabes la gran necesidad espiritual que hay en Brasil, por la realidad espiritual. Sé que hay un propósito de Dios, y creo que el tema de llevar la luz, de alumbrar las vidas, de liberar las vidas de las cadenas de esa realidad espiritual en la que vive. Esa ambigüedad, se puede exacto. decir. Sí. Pastora, dígame, para finalizar, me gustaría que usted le diera un mensaje a la red de jóvenes, a sus hijas espirituales, que somos muchas. ¿Qué mensaje daría a la red de jóvenes? Bueno, tengo muchas cosas que decir, pero si pudiera resumir, es animarlos, jóvenes, señorita, a quienes son mis discípulos, animarlos para que sigan fieles a Dios, para que sigan fieles en el propósito. Ustedes saben a lo que Dios los llamó, y no sé, animarlos. Sé que ustedes llegarán a cumplir el sueño de Dios. Para eso solo hay que amar y conocer al Señor, ser fiel a Él. Como les decía en la última red que estuvimos, si uno tiene la verdadera revelación del Cristo, de saber quién es Él, dónde Él está, el poder que Él tiene, entonces somos capaces de abandonar nuestras limitaciones, abandonar nuestros temores y lanzarnos hacia la meta, hacia seguir el propósito del Señor y alcanzar sus sueños. Pastora, me voy a tomar la atribución de agradecerle en nombre de toda la red todo lo que ha hecho por nosotros, el enseñarnos. La vamos a extrañar muchísimo.
y sabemos que vienen grandes cosas para usted y para los que la van a seguir allá y para todo Sudamérica. Así que muchas gracias, pastora.